asediaban, escrachaban a Mike Hammer, el jefe de la delegación diplomática que tiene Estados Unidos en Cuba. Una muestra de la hostilidad que claramente fue orquestada por sectores del Partido Comunista Cubano allí en Camagüey, en una búsqueda de mostrar cierta respuesta o cierta capacidad de respuesta del régimen ante la presión sin precedentes que Estados Unidos está ejerciendo contra Cuba. Una presión que obviamente tiene como punto principal haber primero derribado al principal sostén económico que tenía Cuba, que era el petróleo venezolano, con la captura de Maduro y el control a distancia que hoy ejerce Estados Unidos sobre todas las decisiones que toma el régimen controlado hoy por Delcy Rodríguez. Se terminó el financiamiento a Cuba. Bueno, en la misma medida, para tratar de atacar las otras fuentes de asistencia, principalmente la que viene de México, es que Estados Unidos avanzó con un plan para aplicar aranceles para todos aquellos que comercien con Cuba. Bueno, esta parece haber sido parte de la respuesta del régimen. Escuchemos lo que decía Mike Hammer minutos después de haber sufrido este escrache. Aquí estamos visitando al padre Conrado en Trinidad. Siéntate. Gracias. Bajándole un poquito el tono, Mike Hammer queriendo de alguna forma evitar que esto escale. Ahora, inmediatamente después se conoció este mensaje por parte de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que repudia, pero aparte envía un mensaje hacia adelante a las autoridades cubanas, precisamente por la perspectiva de que este tipo de escraches continúen. Esto era lo que publicaba la Oficina de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado. Luego de que se conociera este incidente, el régimen ilegítimo cubano debe cesar inmediatamente sus actos represivos de mandar individuos para interferir en la labor diplomática del encargado de negocios Hammer y los miembros del equipo de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Nuestros diplomáticos continuarán reuniéndose con el pueblo cubano a pesar de las tácticas fallidas de intimidación del régimen. La sensación, si uno ve esta película, escraches, acciones económicas cada vez más fuertes de Estados Unidos contra Cuba, un régimen que está en una crisis terminal, volvió a encontrarse este fin de semana en un apagón masivo que afectó, por ejemplo, toda la zona de La Habana y de sus alrededores, una situación que se está volviendo insostenible con mensajes de varios países ya, Estados Unidos, la Argentina, entre otros, diciendo no viajen a Cuba porque ya el nivel de escasez y el nivel de precariedad está afectando incluso los grandes hoteles que habían sido de alguna forma el salvavidas de Cuba en los 90 después del periodo especial, después de la disolución de la Unión Soviética y esta obligación de abrirse al turismo extranjero como una forma de obtener divisas y de salir a flote. Bueno, ni siquiera eso parece estar sobre la mesa y un Trump que está decidido a que no haya dentro del continente americano ningún rival geopolítico instalado. Esta es esencialmente la doctrina Monroe, la reedición de la doctrina Monroe. Ahora, ¿va a haber un ataque o algo más agresivo de Trump hacia Cuba? Anoche, el presidente estadounidense también decidía bajarle el tono a esta posibilidad y confirmaba que ya se encuentran negociaciones abiertas entre su gobierno y el de Miguel Díaz-Canel. Well, Cuba is a failing nation. It has been for a long time, but now it doesn't have Venezuela to prop it up. So we're talking to the people from Cuba, the highest people in Cuba, to see what happens. I want the people that came here that were horribly treated by Cuba to be taken care of, to be able to go back and do what they have to do. You know, they have their family there. They haven't been able to see them in years, many, many years. So I think we're going to make a deal with Cuba. President Trump, back to Texas. It's in bad shape. Cuba's in bad shape. Cuba has a humanitarian problem. Trump venía de decir, Cuba no va a poder sostenerse, no va a ser necesario que nosotros hagamos, va a caer por su propio peso.
ni siquiera va a ser necesario nada parecido a lo que hicimos con Nicolás Maduro. Siempre estuvo claro que no había una opción militar sobre la mesa en relación al régimen cubano, sino aumentar la presión de un régimen que parece estar ya de por sí al borde del precipicio, aunque sin nunca poder quitarle capacidad de supervivencia a un régimen que ha logrado sobrevivir a prácticamente todo. Eso también hay que tenerlo en cuenta, y que es un régimen que es en lo único que se ha especializado, que lo único que ha hecho bien, si se permite la expresión y utilizar el bien en este caso, es aferrarse al poder en base al terror, en base a la represión, en base al control político y social. Claro, nunca la crisis igualmente había sido tan grande, y nunca había sido tan grande el aislamiento como el que está viviendo ahora, sin ninguna potencia en condiciones de sostenerlo. Esto explica que el propio dictador Díaz-Canel, más allá de estas pequeñas escaramuzas, más allá de decir, bueno, mandamos a un grupito de personas a hostigar al encargado de negocios estadounidense, el propio Díaz-Canel confirmó este domingo en un discurso que efectivamente están por lo menos abiertos a negociar con los Estados Unidos. ¿Qué derecho tiene un emperador? ¿Qué derecho tiene un imperio? ¿Qué derecho tiene el gobierno de una potencia para negarle lo que necesita en combustibles para desarrollarse a un pequeño país? Un pequeño país que lo que lucha todos los días contra la adversidad para lograr su prosperidad, la prosperidad que merece por su heroísmo. Un país que no es amenaza para la seguridad nacional de nadie. Nosotros somos un país de paz. Nosotros, incluso en medio de toda esta agresión y del bloqueo de todos estos años, hemos dicho que tenemos capacidad y disposición para dialogar con el gobierno de Estados Unidos. Lo que pasa es que el diálogo no puede ser bajo presiones. El diálogo tiene que ser en condiciones de igualdad, de respeto, y todo eso lo vamos a denunciar. Y sin miedo, pues nosotros sí tenemos la convicción de que nosotros tenemos que salir de nuestros problemas por nosotros mismos, con nuestro talento y con el coraje de los cubanos. Por lo tanto, esta es la convicción de que defenderemos la patria, la revolución y el socialismo ante la agresión imperialista desde el patriotismo y antiimperialismo que distingue y une a nuestro pueblo. Esto que decía Díaz-Canel, ¿no? Nosotros negociamos aunque no lo haríamos bajo presión. Si algo demostró todo el proceso venezolano, la sucesión de intentos fallidos de negociaciones y de canales de diálogo abiertos durante años por distintos gobiernos de la región, de Estados Unidos, de Europa, del propio Vaticano, es que el único lenguaje que entienden estos regímenes es el de la máxima presión. El régimen venezolano solamente empezó a liberar presos políticos, a abrirse, a modificar toda su estructura, incluso de política económica, cuando capturaron a Maduro y le demostraron que podía caer cualquiera de los que hoy sigue controlando la escena. Me parece que ese es el mismo lenguaje, el único que entiende el régimen cubano, que recordemos, perdió a 30 unidades, 30 miembros de sus equipos de élite que estaban custodiando al propio Nicolás Maduro y que fueron abatidos durante la operación en la que capturaron al dictador venezolano. Ahora, la situación es especialmente delicada y habrá que ver qué es lo que están negociando Trump y Díaz-Canel o sus intermediarios, porque aún hoy no consta que haya habido un diálogo directo entre ambos. La situación es delicada porque Trump ha decidido que nadie le regale petróleo a Cuba. ¿Y esto a quién está dirigido? Bueno, repasemos primero lo que fue la publicación de la orden ejecutiva que se conoció el jueves de la semana pasada. Así lo vemos justamente por la autoridad que me da la presidencia por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Y cita justamente aquí la ley justamente de poderes económicos en emergencias internacionales. Es que determina lo siguiente, y ahora lo vamos a ver explicado por el congresista Jiménez, muy cercano a Donald Trump, cubano-americano, él, por cierto, muy cercano también a Marco Rubio, diciendo
citando la orden ejecutiva y explicando que el presidente Trump acaba de emitir una orden que impone aranceles a todo país que envíe petróleo en la dictadura en Cuba. Nuestra comunidad cubanoamericana está eternamente agradecida por su acción decisiva contra el régimen. El fin está cerca. Esto es muy interesante porque el régimen se pasó casi 70 años, 67 para ser más preciso, hablando del bloqueo. Y resulta que hasta la semana pasada cualquier país podía comprar y venderle petróleo. Comprarle petróleo no podía porque no vende petróleo. Bueno, miento, en realidad sí. Cuba recibía de regalo el petróleo que le daba a Venezuela, es decir, que el régimen venezolano obligaba a los venezolanos a regalarle a Cuba, y ese petróleo abastecía las necesidades del propio país y la otra parte era vendida por el régimen para tener recursos para otras cosas, entre otras sostener su aparato represivo, por cierto. Ahora, en ese esquema Cuba podía comerciar sin ningún problema. Entonces, ¿de qué bloqueo hablamos? Lo que hubo siempre fue un embargo que básicamente impone sanciones a las empresas estadounidenses que comercian con Cuba. Pero nada parecido a un bloqueo, que fue siempre parte del gran relato épico que sostuvo la dictadura cubana. Ahora, esta orden ejecutiva, ¿contra quién está dirigida? Porque Venezuela ya no está más en el juego de aportarle petróleo a Cuba. Bueno, veamos y repasemos un gráfico que veíamos hace algunas semanas del Financial Times, que muestra cómo el punto ahora es México. Vos fíjate, este es un gráfico que muestra la cantidad de petróleo suministrado a Cuba, esto medido en miles de barriles de petróleo por día. Venezuela en 2020 le daba más de 30.000 barriles de petróleo por día. Y hoy, bueno, eso estaba en 2025, cayó a 5, hoy está en 0. Y esa es la línea azul, que es Venezuela. Y fíjate la línea roja o rosa, que es México. En 2020 estaba en 0, fue subiendo, y hoy está prácticamente en 15.000 barriles por día, es decir, la mitad de lo que llegó a entregar Venezuela en su pico, pero ya el año pasado superando a Venezuela. Por eso es que Donald Trump ayer, al referirse a la situación de México y de Cuba, decía lo siguiente. Venezuela, they live off Venezuelan money and oil, and none of that's coming now. And then the president of Mexico, President Sheinbaum, was very good. I said, look, we don't want you sending oil there. And she's not sending oil. Les dijimos, no queremos que le envíes más petróleo, y ella está acatando. Claro, imagínate que para México, que tiene como principal mercado de Estados Unidos, que le suba los aranceles por sostener esta alianza con Cuba, sería muy, pero muy complicado. Bueno, hubo un comunicado de la Cancillería mexicana después de que se conocieran estas declaraciones de Donald Trump. Lo repasamos, una suerte de respuesta, donde dice que el envío de petróleo a Cuba se resolverá por la vía diplomática. Mientras tanto, se enviarán otros productos fundamentales para la isla presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En el marco de su visita al estado de Sonora, durante la cual se anunció una inversión de 131.000 millones de pesos para el puerto de Guaymas, la presidenta Sheinbaum refrendó el compromiso de México por apoyar al pueblo cubano. Aseguró que se seguirá buscando por la vía diplomática el envío de petróleo a Cuba por razones humanitarias, sin buscar confrontaciones. No obstante, planteó que esta misma semana enviará ayuda humanitaria a la isla compuesta por otros productos. ¿Qué te está diciendo acá? Es, efectivamente, no vamos a enviar más petróleo, no queremos confrontaciones, y acá está diciendo no queremos problema con Estados Unidos, vamos a seguir por la vía diplomática tratando de convencer a Estados Unidos de que nos deje enviarle petróleo. Pero esencialmente estamos diciendo, sí, le hicimos caso a Estados Unidos. Para disimular, vamos a enviar otros elementos de ayuda humanitaria, y esto es lo que presentaba Sheinbaum ayer. Mira. Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba. Es una ayuda que va a ser la Secretaría de Marina, de Alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias, pero estamos haciendo ya
todos los trabajos para poder enviar, mientras tanto, ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano de otros enseres, otros insumos fundamentales. Eso es importante, como lo dije el otro día en la conferencia de prensa, no hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba, y en la tarde pues se pusieron los aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla. Entonces estamos buscando por todas las vías diplomáticas, porque como lo hemos dicho, pues es un tema de ayuda humanitaria fundamental para la isla. Pero mientras tanto, pues vamos a enviar otros productos que son indispensables para el pueblo cubano. Pues eso quería comentarles. Y acá cabe hacerse una pregunta. ¿Por qué México decide regalarle petróleo a Cuba? ¿Por qué México, que más allá de que si uno lo mira en términos absolutos es la segunda economía de América Latina, después de Brasil, es por supuesto una economía pujante, pero que tiene millones de pobres, que tiene problemas gravísimos de infraestructura, ni que hablar que los problemas de seguridad pública que requieren también mucha más inversión? ¿Por qué le tiene que regalar petróleo a otro país? ¿Qué acuerdos secretos, porque no se hacen públicos, hay entre Andrés Manuel López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum para estar dispuestas incluso a ir a una confrontación con los Estados Unidos, aunque a último momento decidan recular, para seguir regalándole, insisto, el petróleo de los mexicanos al régimen cubano? ¿Qué es lo que le habrá dado el régimen cubano? Evidentemente habrá habido en su momento algún tipo de pacto similar al que hubo con Venezuela, lo que muestra que esta islita tan chiquitita que siempre se ha victimizado a lo largo de su historia, tiene lamentablemente un régimen que está dispuesto y sigue dispuesto a seguir involucrándose en la política del resto de América Latina, justamente para financiar a gobiernos que después, o darles algo que no sabemos bien qué es a estos gobiernos, para que después les permitan subsistir. Claro, llegó Donald Trump y dijo, esto se terminó acá.